Ok, bienvenidos a Econórdica. Nosotros somos Ángel Vázquez y mi persona Samuel Castellano. Este es el espacio donde usamos datos y econometría para entender qué está pasando con las economías del norte de Europa y qué podemos aprender desde el resto del continente. En este episodio vamos a hablar de inflación y desempleo, dos variables que han estado en el centro del debate económico europeo desde la pandemia y la crisis energética. En los últimos años vimos cómo la inflación subió con fuerza en casi todos los países europeos, pero no todos reaccionaron igual. Eso nos plantea una pregunta clásica. ¿Sigue existiendo una relación tipo curva de Phillips entre desempleo e inflación en Europa? ¿En qué manera se va a afectar la inflación en Europa a raíz del desempleo en la región nórdica? Así es. Primero estimamos un modelo de panel con efectos aleatorios para los que nos escuchan. Esto significa que asumimos que las diferencias estructurales entre los países se comportan simplemente como un componente aleatoriamente adicional metido en el error. En este primer acercamiento vimos que la inflación general sigue fuertemente asociada a la inflación energética y al desempleo. Si sube la energía, la inflación se acelera. Si sube el desempleo, la inflación baja. Vamos, la clásica curva de Phillips de toda la vida. Pero ojo, que en la econometría no nos podemos quedar con la primera intuición. Había que validar si tratar a los países como aleatorios era metodológicamente correcto. Por eso corrimos la prueba de Hausmann para comparar ese modelo de efectos aleatorios con su versión de efectos fijos. Y nos encontramos con que el estadístico chi cuadrado fue de 34 puntos, con una probabilidad prácticamente igual a cero. Traduzcamos ese número para la audiencia. Un chi cuadrado de 34 con un p-valor de 0 significa básicamente que los efectos aleatorios no son consistentes con nuestros datos. Econométricamente, la decisión formal es que las diferencias entre países no son puramente aleatorias. Hay rasgos estructurales fijos en cada nación, así que el modelo de efectos aleatorios nos sirvió para validar que los signos económicos tenían sentido, pero la interpretación real y segura se hace sobre el modelo de efectos fijos. Entremos entonces al plato fuerte, el modelo de efectos fijos por país, que es el que pasó el filtro de Hausmann. Samuel, vamos, revelanos la data pesada de esta especificación. Aquí es donde la estructura se pone robusta. Este modelo explica bastante bien la variación de la inflación en Europa. Alcanzamos un R cuadrado cercano a 0,58 y la F global del modelo resultó ser muy significativa. Mirando los coeficientes uno a uno, el desempleo entra con signo negativo y es estadísticamente significativo, confirmando la curva de Phillips. La inflación energética, medida en logaritmos, tiene un coeficiente positivo y fuertemente significativo. El impacto de la energía sobre la inflación general es directo y agresivo. ¿Y qué pasó con el PIB, el gasto público y la inflación? La inversión. Aparecen con signos económicos razonables, pero en esta especificación sus efectos no son estadísticamente significativos al 5%. Por lo tanto, su impacto real sobre la inflación aquí es menos claro. Y para los escépticos que dudan de si este grupo de variables realmente aporta algo en conjunto, aplicamos un test de Wald sobre todos los coeficientes distintos de la constante. El resultado fue contundente, un estadístico F de unos 132, con un p-value prácticamente de cero. Ese 132 nos dice que es matemáticamente imposible que todos los coeficientes sean simultáneamente iguales a cero. El bloque macroeconómico captura una relación real con la inflación. Pero no todo es perfecto en la muestra. Analicemos los residuos. Cuando miramos los residuos estandarizados, el histograma muestra concentración en torno a cero, pero con colas pesadas y asimetría. Al correr el test de Yarque-Vera, obtuvimos un valor de alrededor de 363 con una probabilidad prácticamente nula. Y eso es lo que nos obliga a rechazar la hipótesis de normalidad. Eh, Totalmente, aunque cabe aclarar que como trabajamos con un panel relativamente grande, esto no te tumba el modelo. Lo que nos está diciendo este 363 de Yarque-Vera es que la distribución de los choques inflacionarios en Europa tiene colas mucho más gruesas de lo normal. Es decir, el modelo registra matemáticamente esos episodios de crisis y shocks energéticos agresivos que ha vivido el continente. Ya tenemos la base, pero el análisis avanzó un paso más allá. Surgió la hipótesis de si los países nórdicos se comportaban diferente en la relación desempleo-inflación. Para probarlo, introdujimos una variable DOMI mediante la interacción multiplicativa, logaritmo del desempleo por Nordic. Samuel, ¿qué arrojó esto? Bueno, manteniendo la inflación como variable dependiente, descubrimos cosas muy interesantes. El desempleo por sí solo mantiene su coeficiente negativo y significativo para el resto de Europa. Ahora, la interacción clave, la de los países nórdicos, salió como signo positivo, pero ojo al dato,
quedó ligeramente por debajo del umbral de significancia, con un p-valor que ronda el 6%. Ese 6% es como el purgatorio de los econometristas. Significa que hay una leve sugerencia de que la relación desempleo-inflación podría ser menos negativa en los países nórdicos, pero la evidencia estadística no es lo suficientemente contundente como para afirmar del 95% de confianza. Y me imagino que a este nuevo modelo con la interacción nórdica también le aplicaron la disciplina del Hausmann. Por supuesto, nosotros seguimos las reglas igual. Al comparar la versión de efectos aleatorios con la de efectos fijos, incluyendo la DOMI, el estadístico chi cuadrado fue de aproximadamente 36,8, nuevamente con un p-value prácticamente de cero. La conclusión se repite. Tratar las diferencias entre países como efectos aleatorios es inconsistente. Entonces nos quedamos firmes con los efectos fijos por país. Y si revisamos los números finales de este modelo de efectos fijos con la interacción, vemos que el poder explicativo se mantiene muy sólido. El R cuadrado se ubicó en alrededor de 0,59 y la F global sigue siendo altamente significativa. El desempleo sigue restando a la inflación en el resto de Europa y la energía continúa como el factor más potente y positivo. La interacción nórdica, como dijimos, queda ahí flotando con un p-valor por encima del 5%, sugerente, pero no concluyente. Terminamos de blindar este modelo con un segundo test de Wall para ver si el bloque completo con interacción aportaba valor. El estadístico F nos dio unos 114 con un p-value de 0. Ninguno de estos coeficientes en conjunto es irrelevante. Y los residuos de este modelo extendido, prácticamente calcados al anterior. El test de Yarkevera dio un valor cercano a 369, con probabilidad de 0. Volvemos a rechazar la normalidad exacta. Es la confirmación matemática de que Europa sufrió shocks inflacionarios extremos y colas pesadas durante el periodo analizado. En resumen, ¿qué nos vamos a llevar hoy a casa? Los datos dejan dos claras realidades macroeconómicas en Europa. Primero, la dinámica de la inflación está sólidamente explicada por el mercado laboral y sobre todo por los precios de la energía. Segundo, la curva de Phillips es real en la muestra general. A más desempleo, la inflación tiende a moderarse. Y del lado de la hipótesis regional, la famosa interacción con la DOMI nórdica nos dio un p-valor de 6%. Al no ser estadísticamente significativo al 95%, no podemos afirmar con rotundidad que el desempleo en Dinamarca, Finlandia o Suecia afecta a la inflación de forma distinta que en el resto del continente. Lo que sí es indiscutible es que un modelo que alcanza un R cuadrado de 0,58 y 0,59, respaldado por estadísticos F de Wall de 132 y 114, demuestra que el comportamiento conjunto del empleo y la energía es el verdadero motor estadístico para entender la inflación reciente en Europa. Los números han hablado, gracias Ángel, y a ustedes nos vemos en el próximo capítulo de Vicky Inflación. Muchas gracias.